Hoy me siento muy feliz de presentarles al doctor Jay Kim, director del Instituto Perinatal y de Neonatología, neonatólogo con interés especial en la nutrición, en neonatos y en la optimización, en la alimentación, ultrasonido y, e innovación en resucitación e investigación. Doctor Kim nos va a dar la conferencia eh, sobre los infantes prematuros, la enterocolitis. Gracias por esa presentación y a los organizadores y APIC Latino por invitarme a este foro a hablar de estos temas. Hay mucho que hablar. Vamos a tener la primera diapositiva aquí. Mucho que hablar en estos dos temas, así que voy a hablar rápidamente y darles los puntos generales, pero agradezco las preguntas del público también y sobre el público en Zoom remotamente. Entonces, la primera charla va a ser sobre la enterocolitis necrotizante y ahí llegaremos a la segunda charla porque hay una relación entre la alimentación y la enterocolitis. Espero cubrir hoy una vista rápida de lo que está sucediendo con la enterocolitis necrotizante y sobre todo cómo podemos atacar este problema y vamos a decir cuello o NEC para enterocolitis necrotizante. Entonces, en la gestación, cuando los bebés pretérmino están naciendo, vemos un cambio estructural. eh, entonces, los órganos, la organogénesis se forma y toda la función toma mucho más tiempo para desarrollarse. Esto es importante porque tenemos a veces los bebés eh, un poco más allá de la mitad de su tiempo de gestación. Y sabemos que los bebés pretérmino están en riesgo por muchas razones. Una, muy maduros, entonces tienen problemas con el sistema inmune inmaduro y no tienen la motilidad correcta en esa etapa en la función de la barrera que protege. Esto también está débil, no se está produciendo, perdón, la cantidad de ácido y también hay alguna colonización bacterial anormal y eso es lo que nos lleva al problema con NEC. Vamos a ver también en NEC el reto es que tenemos bebés pretérmino con algún tema de flujo sanguíneo. Esto tiene alguna relación, pero vamos a hablar de esto, la disbiosis y las bacterias anormales y la alimentación entérica. Esto da un problema con la válvula inflamatoria. Estamos definiendo esto y aún luchando con esa definición, pero parte de la decisión es cómo definir esas formas clínicas que definimos con los puntajes clínicos, también las imágenes y más recientemente hemos tratado de medir en un bebé que nos puede decir que el bebé va a estar a alto riesgo de desarrollar. Esto no es una tarea fácil, es muy importante para nosotros pasar más allá de esas etapas porque nos ayuda a categorizar los bebés, pero no nos ayuda totalmente y no está validado para determinar quién o cuáles son los bebés que necesitan cirugía o los que claramente tienen la condición de esa inflamación. Así que cuando vemos estos bebés que desarrollan esta inflamación, es difícil para nosotros determinar quién tiene esa enfermedad. Y un problema que tenemos que dependemos de los rayos X o radiografía para determinar el NEC.
y sabemos que estos rayos X o radiografías no son específicos ni sensibles para los problemas que hay con la NEC. Hace unos años se hizo un intento en Toronto de tratar de usar ultrasonido para agregar información para redefinir qué es NEC. Y tengo que decirles que incluso podemos caracterizar la válvula con ultrasonido más de 15 años después. Aún no estamos efectivamente cambiando ese diagnóstico según lo definimos y definitivamente no estamos usando ultrasonido de manera rutinaria para determinar quién necesita tener diferentes tratamientos. Y me gustaría decir que tenemos un biomarcador para poder decir que podemos tener una oportunidad. Y aquí lo hemos intentado. Tenemos la habilidad y esto nos da una buena forma para los bebés contra NEC. Ahora, como vemos NEC, un pequeño bebé con con una condición puede llegar por muchas causas. Entonces, eh, sabemos que ese bebé a término que tiene enfermedad cardíaca, entonces tenemos esta enfermedad, pero los bebés que son muy pequeños tienen esa perforación intestinal y los radiógrafos pueden ser muy complicados con la radiografía, con la muestra de lo que es una neumatosis y uno de los líderes de esta área lo llamó pupatosis, porque realmente muchas veces es solamente gas en las heces que da este problema. Entonces, tenemos muchos escenarios donde realmente no es ese NEC clásico. Así que la gente en el campo ha separado las causas de lo que causa el NEC, ya sea alérgico o inmunológico o algo que tiene que ver con infección viral en lugar de la infección bacteriana real. Y es suficiente decir que separar los diferentes tipos de NEC con base en causa puede ser difícil porque no tenemos claridad en las pruebas para distinguir cada una de estas. Entonces, la más grande que la gente en su base de datos más antigua tiene es la perforación intestinal. Eh, Sabemos que es un problema muy distinto. Bebés muy pequeños que no tienen exposición a los esteroides antenatales y la exposición a los postnatales, entonces pueden desarrollar lo que parece una explosión mecánica y da lugar a esta situación espontánea. Entonces, patológicamente es muy diferente al NEC que nosotros vemos dentro de la población más mayor, un poco más mayor. Entonces, aquí con la gente vemos el NEC desde el punto de vista de cómo reducir la ocurrencia. Realmente es prevención, encantaría decir, cuando un bebé sufre de NEC, podemos tener una medicina, un medicamento, una droga para ayudar a beneficiarlos, pero realmente no es el caso. Entonces, mucho de lo que tenemos tiene que ver con la prevención de que esto suceda. Entonces, aquí comenzamos. Esto es una lista corta que yo tengo de lo que desde la literatura que podemos usar una estrategia sistemática para impedir que esto suceda. Primero, esta es difícil, es prevenir el nacimiento o el parto pretérmino. No es fácil, vimos varios partos pretérmino, se redujeron en el tiempo, pero no resultó ser el caso al final. Vamos a mirar cada una de estas que yo creo que son muy factibles y más razonablemente basadas en evidencia y usando ese dato o esa práctica podemos reducir el NEC en su unidad. Entonces, otra forma de verlo es si somos de pronto siniestros o desviados
cómo podemos hacer que suceda el NEC en un bebé si queremos que ese bebé realmente tenga NEC. Bueno, no le den a ese bebé los esteroides antenatales porque podemos saber que eso es complicado. Tomamos el bebé más pequeño o uno restringido de crecimiento y pues simplemente tenemos el cordón con los clamps inmediatamente, buscamos una saturación de oxígeno baja y los hacemos muy anémicos, entonces les damos fórmula, no es calostro. Y de pronto se les da muchos antibióticos para destruir sus microbiomas y bloquear los ácidos en su estómago. Luego también tenemos estos espesantes que hemos usado para que su intestino esté congestionado, esté tapado y que suceda el NEC. Entonces, estas son cosas que realmente hemos hecho y a veces lo hacemos aún y así podemos causar un NEC. Sabemos cuando vemos que esto ocurre, que este es un fenómeno interesante. Los bebés más pequeños, los que son más inmaduros, presentan NEC más adelante, no más temprano. A pesar de que sea de mayor riesgo, lo presentan después. ¿Qué nos dice esto? Que hay una relación en la edad del bebé y dos, el momento de la alimentación. Los bebés más pequeños se alimentan más pequeños, pero eso tiene una relación. Sabemos que hay dos cosas que están sucediendo. Una es que los bebés más pequeños toman más tiempo para alimentarse. Cuando llegan a ese volumen, sucede esta química y las bacterias malas aparecen. También dos, la función inmunológica de esos bebés demasiado pretérmino, por ejemplo, 24 semanas en necesitan tener o madurar más para que su sistema inmune realmente cree mucha inflamación. Entonces, aquí vemos uno de 24 semanas que no tiene mucha inflamación en ningún lado, pero los toma 28 hasta 30 semanas y luego pueden hacer o producir mucha inflamación. Eso es una lección importante cuando vemos cuando esto sucede. Entonces, una de las formas más poderosas, a pesar de no tener gran evidencia para esto, es la gente que estandariza su alimentación. Los bebés pretérmino tienen menos problemas con NEC. Entonces, en general, obviamente, la estandarización es importante, pero sabemos que cuando establecemos estas guías de alimentación, hay que asegurar que se siga por parte del hospital en cama. Vemos en el protocolo que tienen una unidad y el bebé no sigue ese protocolo. Entonces, el neonatólogo del día elige lo que quiere hacer y no sigue las directrices. Entonces, es importante tener ese protocolo, pero también seguirlo con todos los bebés. Eh, y también hay algo claro, vemos el protocolo que debemos tener y la literatura no nos ayuda completamente a saber qué tan rápido, qué tan temprano o cómo es la composición. Hay mucha evidencia que nos da diferentes anchos de banda para nosotros ofrecer un protocolo. Entonces, realmente, un mensaje importante es tener un protocolo, es mejor que no tenerlo, pero los detalles importan, pero no tenemos tanta evidencia. Y una evidencia que salió, que me sorprendió, fue que en el pasado éramos muy lentos en alimentación. Pensábamos que la alimentación lenta era protectora, que si lo alimentamos lentamente podemos reducir la oportunidad de NEC. Bueno, resulta que no es el caso, no es el caso. Y aún con una amplia margen, con un amplio margen de alimentación de los bebés, no había una incidencia en el NEC en esos bebés. Me dice que no entendemos del todo la capacidad de los bebés pretérminos para tolerar el volumen de alimentación y el avance, pero esto nos da más capacidad para agilizar los protocolos para que podamos sacarlos del soporte intravenoso. Otro tema es la leche humana. Sabemos que es una droga y crea una reducción del NEC.
depende de la dosis. Mientras más se alimente el bebé pretérmino, menor será la oportunidad de NEC para ese bebé. Sabemos que aún si alimentas con la leche materna, hay que fortificarla. Y hay alguna evidencia si la fortificamos con un producto derivado humano versus uno de la vaca. Entonces puede haber resultados diferentes. Hay estudios que compiten entre sí. Entonces, el primero muestra lo que dije, que si toda la nutrición humana se usa, tiene menos tasas de NEC significativamente más bajas en los bebés que tuvieron fórmula pretérmino o leche humana más la bovina. Entonces, otro estudio que se hizo también fue en Canadá. Tuvieron un tamaño más pequeño del efecto, así que no vieron una diferencia en el NEC entre los dos grupos. Este fue un estudio más limpio que se hizo, pero cuando combinamos los dos estudios juntos, hay varios cientos de bebés cada uno y tenemos un efecto NEC que probablemente tiene algo de beneficio para esta dieta humana. Nuestro modelo es que pensamos que la o que definitivamente hay un beneficio positivo con la leche humana, pero también pensamos que puede haber cosas negativas que están asociadas con la leche de vaca. Entonces, particularmente la proteína. No sabemos cómo funciona, pero sí sabemos que puede haber algunos efectos negativos allí. Muy bien. Una de las maneras en que la leche humana es poderosa es cambiando las bacterias en el intestino. Entonces, cuando no es normal, lo llamamos disbiosis. Entonces, la disbiosis es cuando las bacterias, y sabemos que tenemos muchas, no es saludable. Entonces, también sabemos que nuestro metabolismo en nuestro cuerpo depende de la microbiota y microbioma. Entonces, en nuestro intestino es como otro órgano y esto metaboliza el alimento, nos da nutrientes y también protege los intestinos. Así que no sabíamos simplemente y hasta hace 10 años más o menos eh, sabemos que esto es muy, muy importante. Así que en bebés pretérmino tenemos un problema. Uno, tenemos un problema con el nacimiento que contribuye al microbioma anormal. Entonces, si igual naces en una cesárea versus parto vaginal, son diferentes las bacterias que tiene el bebé. Y lo más interesante, la biología es tal que el proceso de nacimiento vaginal es muy importante para un bebé recién nacido con las bacterias correctas para la madre para que colonicen correctamente. Sabemos que si no se coloniza correctamente, habrá estudios a largo término que miran a los adultos que nacieron por cesárea y luego tienen varios factores de riesgo en la disfunción inmune. Ahora, ¿qué pasa con el bebé pretérmino? Bueno, la mayoría de los bebés pretérmino nacen por cesárea. Entonces, tres cuartas partes en Estados Unidos y luego los tratamos con muchos antibióticos. Los tratamos retardando la alimentación, dándoles formas o diferentes tipos de fórmula y los traemos a la unidad y la unidad tiene todo tipo de patógenos muy malos y bacterias que pueden colonizar. Entonces, el bebé pretérmino está muy en riesgo de estar en problemas si no tenemos cuidado. Y cuando miramos cómo desarrollan su microbioma, está retardado, no es el número correcto y no es el tipo de bacteria o la diversidad de la bacteria y son anormales y tienen la disbiosis o la disbacteriosis desde el principio. Y uno que fue realmente novedoso fue tomar un bebé con cesárea y usar este tipo de trapo o tipo de gasa para que ya está contaminada con las bacterias de la mamá y cuando el bebé nace por cesárea, usar esa gasa para limpiar al bebé, inocularlo con esta bacteria. Y lo que encontraron fue
la restauración parcial y el microbioma es fascinante y no es una práctica común, pero hay estudios que están observando esto. Es posible para nosotros tomar las bacterias de la madre y pintarlas, digámoslo así, e inocular al bebé. Entonces, hay inicio del microbioma intestinal. Es fascinante. Y cuando vemos a los bebés que tienen la enterocolitis necrosante, vemos que el microbioma es diferente, incluso cuando desarrollan o antes de desarrollar NEC. Algo empieza a cambiar y tienen NEC y se enferman mucho. Entonces, lo que no sabemos es esa causa, no sabemos si algo más sucedió, que cambia el microbioma o el cambio en el microbioma es la causa de que ese bebé lo tenga. Entonces, no es claro, pero sí es un fenómeno más importante. Aquí les damos leche materna, les damos fórmula, podemos tener una colonización diferente, lo hemos sabido durante mucho tiempo, pero esta es una de las maneras en que nosotros sabemos por qué la leche humana tiene este efecto poderoso, mejorando esa disbiosis que tienen los bebés. Un reto es, cada madre es distinta. No podemos ver a cada mamá y decir, todas producen la misma bacteria. No es así. Entonces, es intrigante que algunas madres produzcan un microbioma en su leche que se transfiere a los bebés y es aún más sorprendente. Hay que hacer más investigación porque hay que pensarlo. Otra cosa para pensar, en Estados Unidos tenemos mucha leche de donantes. Cuando la tenemos, la pasteurizamos, destruimos todos los microbios existentes que hay en la leche. Y tenemos que tener cuidado que cuando estamos viendo la leche donante versus la de la madre, la bacteria que está ahí entra en categorías muy distintas y algunas familias sabemos que son muy benignas, pero otras son muy patogénicas. Entonces, estamos tratando de entender estos perfiles de las bacterias. Algunas son las que queremos evitar en estos bebés más pequeños. Y una forma de descubrir esto, que la bacteria es importante, es cuando, recuerdan, la gente que lleva en el campo mucho tiempo, dábamos mucho medicamento antiácido y terminamos creando más NEC por este medicamento antiácido. Y pensamos, ¿cuál es el caso? ¿Por qué es el caso? ¿Qué tendría que ser que ver esto? Bueno, una es este concepto errado de que los bebés pretérmino no producen ácido. La verdad es que sí producen una cantidad de ácido y el ácido mata a las bacterias. Entonces, tener este cuidador como el estómago y que produzca ácido va a reducir la carga bacteriana que venga desde afuera hacia el intestino. Así que es un mecanismo importante que tenemos en los bebés, que destruimos dándoles medicamentos antiácidos. Es importante pensar en esto como una de las cosas que podemos evitar para asegurar que el intestino esté o contenga las bacterias correctas. Otra es, usábamos mucho más antibiótico en el pasado y parece que los antibióticos también causan daño y destruyen las buenas bacterias, así como las malas. Y cuando vemos esto, sabemos que dar demasiado antibiótico indiscriminadamente puede hacer daño a, al desarrollo de ese microbioma intestinal. Hemos aprendido mucho, pero creo que aún estamos trabajando hacia quien no tratamos con antibiótico versus quien sí necesita ser tratado con antibiótico. Y otra terapia que ha sido muy importante es la probiótica. Hay mucha controversia en Estados Unidos acerca de esto y hay estudios que nos dan mucha evidencia de que hay una señal allí que es beneficiosa. Muchos estudios están usando uno, dos, hasta tres probióticos, demuestran que podemos producir la enterocolitis necrosante, causar mortalidad y menos bebés mueren, pero hay también confusión. Si tienen todos los estudios, el predicador más grande es el que más beneficia. Entonces, 1000 gramos
hasta 15 miligramos parece ser la categoría donde tenemos la mayor evidencia. El bebé más pequeño o más en riesgo, con menos de 1.000 gramos, no tiene ese mismo beneficio. Entonces, hay confusión en Estados Unidos sobre lo que deberíamos hacer con los probióticos. Si se toma un vistazo a la evidencia acumulativa, todos los ensayos aleatorios, todo lo que se ha hecho, vemos que la señal a favor de usar esto es muy fuerte. Entonces, la mayoría de nosotros sentimos que tomará mucha evidencia contra esto para comprobar que los probióticos son beneficiosos. Bueno, estamos en un punto en que en muchos lugares fuera de Estados Unidos, Canadá, otras partes de Europa, hay mucho más uso de probióticos y en Sudamérica también mucho probiótico se usa. Entonces, definitivamente es un área que vale la pena explorar si queremos reducir el NEC. La saturación de oxígeno también resulta ser interesante, un factor interesante. Entonces, cuando comparamos la saturación baja versus la alta en el ensayo, resulta que hay un factor de riesgo cuando tenemos esa saturación menor. Y ahora tenemos mucha evidencia respecto para una saturación ligeramente mayor en este estudio que puede ayudar a beneficiar la incidencia del NEC. Esperamos que así sea. Otro tema controvertido es las transfusiones de sangre y la anemia. Entonces, hay grupos que han definido esta asociación y en 48 horas desarrollan NEC. Algunos grupos no lo han visto y otros tienen este pensamiento de que los datos son, o que esto es soportado por anemia y transfusión de sangre. Esto parece ser el factor de riesgo. Hay algunos datos donde si hay demasiada anemia y hemoglobina menos de 8 y demás, el intestino se vuelve vulnerable en la perfusión, oxigenación y mayor riesgo de inflamación. Entonces, tenemos una transfusión de sangre que también puede estimular la función inmune y causar inflamación con esos dos combinados y puede dar lugar a un problema. Entonces, el reto es que hay controversia en la literatura, pero ¿exactamente existe esto con base en los datos de la población? Bueno, yo pienso que hay más trabajo que hay que hacer en esa área. Una de las preguntas más grandes es, ¿se puede alimentar a un bebé durante una transfusión de sangre? No tenemos la respuesta aún. Hay más datos que deben venir, pero otra área que es un poco controversial es lo que llamamos el clamping de la cuerda del cordón no fisiológico. Entonces, eso algunas personas dicen que es beneficioso para el intestino, otros dicen que no. Pero como todos vamos hacia esa sujeción o el clamping, pues podría suceder. Entonces, vamos a ver si esto cambia en general. Otra área donde decimos que la leche humana es la forma de ir, sabemos que también tiene los probióticos y tiene muchos prebióticos, y estos son los azúcares que un- lo hacen simbiótico. Entonces, esto es clásico. Estos azúcares sabemos que tienen algún rol, hacen que las bacterias sean diferentes y pensamos en los azúcares como un alimento. A las bacterias les encanta estos azúcares y proliferan particularmente en esas especies y crecen en el intestino. Entonces, nosotros pensamos que estos oligosacáridos y azúcares tienen muchos efectos sobre el intestino, la protección contra infecciones. Creemos que tiene un efecto directo sobre el intestino, pero también sobre las bacterias. Entonces, al promover la bacteria correcta, y tenemos algunos datos humanos que sugieren que no solamente las madres producen diferentes microbios en su leche, pero también diferentes azúcares. Entonces, para algunas madres, producen leche que es más protectora contra NEC que otras. Entonces, aun si alimentamos a un bebé con la leche materna, alguna leche puede tener más capacidad de protección y tiene que ver con
el tipo de azúcares que la madre está produciendo genéticamente. Eso es más trabajo que tiene que hacerse. Y cuando estamos pensando en cómo crear esa práctica, primero tenemos que tener el equipo siguiendo, eh, trabajando con las prácticas, la estandarización y comenzando con alimentación, ah, pasando por la leche materna para impedir que el intestino desarrolle bacterias anormales y en su unidad ser más precisos sobre qué están llamando NEC o la enterocolitis y qué están llamando la perforación. Y tenga cuidado cuando sobretratan y todo lo tienen de pronto con unas heces con sangre, de pronto hay intolerancia o dejan de alimentar por 7, 10 días, 2 semanas y eso puede también ser dañino para el bebé y esa es mi mayor preocupación y es que continuamos o dejamos de alimentar bebés que quizá no tengan NEC y que hay un daño no medido con los bebés. Creo que estamos pasándonos más rápido ahora porque los padres que han tenido bebés con NEC tienen una voz muy fuerte en este momento y estoy involucrado con la sociedad de NEC, que ha sido una de las más experiencias más positivas en neonatología que yo he visto, donde los padres verdaderamente controlan la narrativa y además ayudan a impulsar la agenda para los clínicos y científicos para que podamos cambiar de esta manera, unirnos, colaborar, hacer la diferencia en reducir el NEC. Espero que puedan salir y traten de enfocarse en unas definiciones claras de NEC, buscando oportunidades para mejorar la manera en que definimos NEC y además potencialmente usar más los ultrasonidos y ver la medida de mejorar la calidad, actuando sobre cada paso que tiene evidencia para la prevención de NEC y ver cómo nos va. Y tener cuidado con un sobretratamiento para los bebés quienes sospechamos puedan llegar a tener NEC. Y de esta manera esperamos todos poder reducir NEC a cero. Así que muchísimas gracias por ello y creo que no sé si sería mejor hacer la segunda charla y luego tener preguntas. Vamos a pasar a la segunda charla.